¿Cuál? ¿Listo? ¿Se escucha bien? Se escucha bajito, pero se te escucha. ¿Ya qué? Bajito, se escucha bajito. Vamos de aquí. Ahora. ¿Cómo está ahí? Igual. Igual, igual. Pero sí pero se, está pero se bien. escucha mejor. Pero Se ya escucha se mejor. oye mejor. Pero se te escucha, se te escucha. Se escucha Sí, mejor, se pero es que como es entiende. importante Claro. ahorita que Pascual se le pueda escuchar también. Está bien tu sonido, Henry. Vale. Bueno, no se podemos subir acá, no hay forma de subir el sonido acá. Está máximo, máximo. Dice que está funcionando bien el micrófono. Dice que está funcionando bien el micrófono, de todos modos. Ahí se te escucha, ahí se te escucha. Perfecto, listo, listo, compañero. Entonces iniciamos la actividad del día de hoy. Como lo señalaba hace un momento, estamos en la conferencia del camarada Pascual Amezquita Zárate, doctor en economía y integrante del cuerpo de docentes de la Escuela de Cuadros. La conferencia de hoy sobre la teoría marxista de las relaciones internacionales, la teoría del imperialismo. Y en la siguiente sesión vamos a tener al camarada Marcelo Torres sobre la teoría del Estado, la teoría marxista del Estado. Creo que dos asuntos importantes que son clave en la formación política y en el accionar político de los cuadros del Partido del Trabajo de Colombia. Compañero Pascual, tiene la palabra y le agradecemos el apoyo en este proceso formativo en la Escuela de Cuadros y Militantes del Partido Regional Bogotá. ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? Muy bien, Pascual. Bueno, gracias, Negro. Buenos días, compañeros y compañeros. Entonces, el tema, como lo anuncia Henry, es en relación con la geopolítica y el análisis de la situación internacional desde la perspectiva del marxismo. Pero entonces el punto central tiene que ver es cómo el marxismo, qué herramienta usa el marxismo para analizar la política internacional. Utilizaré ejemplos de lo que estamos viendo hoy, pero se trata sobre todo de mirar cuáles son las herramientas que usa el marxismo, como digo, comparado el marxismo con otras, con la teoría clásica, pues, de las relaciones internacionales que usa la burguesía, es decir, cómo es que la burguesía entiende el mundo y hace la política internacional y cómo es que el marxismo entiende el mundo y hace la política internacional. Eh, para eso necesitamos recordar, o al menos plantear, porque no lo voy a desarrollar en esta conferencia, necesitamos entender cuáles son o tener presentes cuáles son los puntos de referencia del marxismo en el análisis general, que es el materialismo histórico. ¿Cómo es que se puede más sacarlo? Eh, ¿Cuáles son las herramientas teóricas? Entonces, la primera herramienta teórica es que para el marxismo hay dos niveles en el análisis de la realidad. El nivel objetivo, que es lo que se ve, que es la existencia económica, la existencia real, que se manifiesta en el desarrollo económico, es decir, en lo que se llaman las fuerzas productivas. Entonces, el punto de arranque en cualquier análisis marxista son las fuerzas productivas de la sociedad. Y esas fuerzas productivas de la sociedad, que se conocen como la infraestructura, determinan la conciencia social, tanto del individuo como de cada etapa de la historia. Entonces, por ejemplo,
analizar lo que pasa en una etapa como el esclavismo es mirar cuál es el grado de desarrollo de las fuerzas productivas en el esclavismo y qué tipo de conciencia se deriva de esa existencia, de esa relación que aparece ahí con las herramientas de la época. Otro ejemplo, actualmente el capitalismo tiene como forma de funcionamiento la existencia de obreros y la existencia de propietarios. Eso da origen a, bueno, y esos propietarios trabajan con base en una tecnología que hay en la sociedad. Y eso da origen a una serie de pensamientos, que nosotros llamamos la ideología, a una serie de opiniones de clase para defender los intereses de cada uno. Es decir, los propietarios crean una ideología para defenderse y los que son explotados crean una ideología para salir de la explotación. Es decir, las diferentes relaciones que se establecen en la sociedad están determinadas por el grado de desarrollo que tenga la sociedad en ese momento. Eso, como digo, no hace parte de la charla, solamente la mención, pues, de que hay una realidad que determina el pensamiento de la gente. ¿Lo podemos? Gracias. El segundo componente es que esas expresiones se materializan en el derecho que hay en cada etapa, en la juridicidad que hay en cada etapa y en la organización política que hay en cada etapa. Es decir, a cada etapa del desarrollo económico corresponde un tipo de derecho y corresponde un tipo de organización política de la gente, es decir, del Estado. Entonces, cada etapa de desarrollo económico implica un tipo de Estado, implica un tipo de política, implica un tipo de derecho diferente a el de otra etapa. Entonces, el derecho burgués es diferente al derecho de la Edad Media. Y el derecho de la Edad Media es diferente al derecho que había en el esclavismo. Y el estado del esclavismo es diferente al de la Edad Media y es diferente al estado actual. Es decir, hay diferencias en esas ideologías que se van conformando de acuerdo al desarrollo de la sociedad. Esa, digamos, es la primera gran idea que no voy a explicar más en detalle, sino mencionar que eso hace parte de la comprensión política y geopolítica. Cuando un tipo como Netanyahu está argumentando que tiene derecho a acabar con los palestinos, está elaborando toda una teoría que parte desde la explicación económica, la necesidad del petróleo y todo lo que sea, hasta la justificación nacional, y es decir, que ellos son el pueblo elegido y que por eso tienen derecho pues a arrasar con el que se les atraviese, a acabar con los palestinos. Pero asimismo explica por qué los árabes, siendo, digamos, cercanos a los palestinos, no hacen nada para defender a los pobres palestinos. Eso hace parte, pues, de esa lógica que se explica a través de las relaciones económicas y las relaciones jurídicas que cada etapa de la sociedad va creando. Pero además, un segundo elemento que apenas menciono, es necesario tener en cuenta el papel de las clases sociales. Es decir, queda implícito cuando hablo de que las relaciones de producción, es decir, que hay esclavos y esclavistas, que hay propietarios de tierra o campesinos, que hay propietarios de fábricas u obreros, eso implican clases sociales. Y esas clases sociales constantemente están peleando por sus intereses. Es una lucha constante que se agudiza más o menos en cada etapa dependiendo de las circunstancias políticas de los países. La burguesía hoy usa decir que hay polarización para para no mencionar que es lucha de clases. Cuando uno oye la palabra polarización y que los países más polarizados son estos y estos y estos, ¿qué es lo que están diciéndose realmente desde la perspectiva nuestra? Que hay una lucha de clases entre sectores de esa sociedad y que se expresa pues en sus formas más o menos, por llamarlas de alguna manera, decentes. Es decir,
Lucha de clases es la pelea por el poder político. Y la pelea por el poder político puede tener manifestaciones tan diferentes como matar al adversario o hacer un sindicato o hacer un partido político pues para hacer unas elecciones. Son manifestaciones de la lucha de clases que, como digo, se agudizan dependiendo de qué, dependiendo de las condiciones económicas de los actores. ¿Qué significa eso? Que el agudizamiento hoy de las contradicciones de clase en Colombia o en Estados Unidos o en Francia o en donde usted lo mire, es porque la pelea por el pastel, por la torta, por la producción que hay en la sociedad está a mordisco limpio. Digo eso de otra manera. La producción existe, hay una producción y las clases sociales se reparten esa producción, es decir, la riqueza social se reparte entre las clases sociales. Y resulta que por problemas que ahorita retomo, esa producción está más o menos estancada. Y entonces los dos actores básicos hoy, la clase obrera y los propietarios, se pelean a mordisco limpio esa producción que hay. Es decir, la burguesía intenta coger más parte de esa torta y los obreros intentan coger una parte mayor de esa torta. Entonces hay una gran pelea entre esas dos clases que se manifiesta como polarización y que adquiere las formas, pues, bárbaras, como puede ser, por ejemplo, lo que hizo Hamas, que eso es una cosa que no se puede, pues, ocultar. Es una forma bárbara de desatar la lucha de clases, el hecho de pelear sus intereses, los intereses de un sector, y que ha llevado, pues, puso el papayazo, pues, para que Netanyahu diga, es por eso que estoy haciendo la cosa. Pero de fondo lo que están peleando es quién se queda con la riqueza poca o mucha que hay en la zona, en la región. Entonces, para entender la dinámica social, el marxismo usa estos criterios que acabo de mencionar. Primero, que hay unos desarrollos económicos. Segundo, que hay unas clases sociales que se pelean por esa ganancia. Esa ganancia, en la terminología marxista, le llamamos plusvalía. Es decir, la gran pelea en el mundo, desatada por Trump, es porque la plusvalía en el mundo está es cada vez menor. Se produce cada vez menos plusvalía. Y entonces eso agudiza la lucha entre los obreros y los propietarios de los medios de producción por ver quién se queda con esa plusvalía. Esa es una vuelta, digamos, rápida a la interpretación que tiene el marxismo en general de la sociedad, con un último componente, y es que para esa pelea que se da por la riqueza social, por el reparto de la riqueza social, el capitalismo tiene un problema, la burguesía tiene un problema, y es que tiene que acumular cada día más. Capitalista que no acumule, es decir, capitalista que no se enriquezca más, es capitalista que es desplazado y quebrado por los otros capitalistas. Es decir, es una pelea a muerte de los capitalistas contra los obreros, pero también de los capitalistas entre ellos. Una pelea que tiene esa connotación. Esa connotación de la pelea tiene un contenido nacional. Es decir, los capitalistas franceses se agarran con los capitalistas gringos y eso nos permite entender por qué hay situaciones en las cuales los gringos terminan enfrentados contra el mundo, pero contra el enemigo principal para ellos, que son los obreros, se ponen de acuerdo. Es decir, se unifican. Todos esos elementos son, digamos, componentes básicos para entender la política internacional analizada desde la perspectiva marxista. De manera tal que concluyo esta primera parte con 4 conclusiones. Valga la redundancia. Concluyo con 4 puntos. Primer punto. El actor principal en la geopolítica mundial son las clases sociales. Es decir, los intereses de clase son los que mueven hoy las matanzas, las masacres, las guerras, los paros, todo lo que hay.
El actor principal hoy son las clases sociales. Y en el mundo básicamente hay dos clases sociales. Una clase burguesa, que es la propietaria de todos los medios de producción, pero esa burguesía tiene diferentes expresiones. Hay una burguesía que tiene sobre todo afincados sus intereses en la industria, que esa es burguesía industrial. Otra que tiene afincados sus intereses en el comercio, burguesía comercial, Penalco aquí o la Andi para el primer caso. Y otra que tiene sus intereses centrados es en el sector financiero, que es la predominante en el mundo. La predominante en el mundo y en Colombia. Y esa burguesía financiera termina en muchos casos enfrentada a las otras burguesías. Ese es un punto que permite entender por qué en Estados Unidos la misma burguesía tiene dos expresiones políticas que son de un lado los republicanos y de otro lado los demócratas. Sobre eso volveré más adelantico. Por el momento digamos que lo que mueve el mundo son las clases, lo que mueve la geopolítica mundial, y que esas clases en el mundo son las burguesías, y que son estos tres tipos de burguesías básicas que he mencionado. Pero en los países atrasados hay que establecer otra diferencia, y es que estas burguesías, las tres burguesías, pueden tener su asiento en la nación o su asiento por fuera de la nación. ¿Qué significa eso? Que en el caso del sector financiero, los vínculos del sector financiero pueden ser solamente nacionales o pueden tener una expresión internacional. Pongo un ejemplo más fácil en el caso de la industria. La burguesía industrial, hay una burguesía industrial mundial que maneja las cadenas de producción, que maneja los grandes negocios, pero hay una burguesía nacional que puede estar en contradicción con esos negocios internacionales. Esa es otra variación que hay que tener en cuenta en el análisis. Como digo, más adelantico volveré a retomar este punto para entender la lógica de la pelea que hay en Colombia. Porque en Colombia, lo vemos, hay una, y es la propuesta de Petro, o la política de Petro, hay una alianza de clases que incorpora a sectores nacionales para enfrentar los sectores extranjeros. Pero ahorita me devuelvo a eso. Y en este primer punto de conclusión, al lado de la burguesía está la clase obrera. Observen que ni la burguesía ni la clase obrera tienen límites, fronteras, tienen límites nacionales. Ellos tienen su actividad es mundial. Su actividad es, las empresas gringas están por todo el planeta. La clase obrera no tiene, digamos, los límites nacionales. La clase obrera pelea en toda parte por sus intereses salariales. Pero la burguesía sí tiene un límite nacional en un sentido, y es donde se acumula la riqueza que se produce. Entonces, los gringos producen en todo el planeta, pero la riqueza la acumulan en los bolsillos de los gringos, no en los bolsillos de cualquier burguesía de todo el mundo. Y por eso, lo que decía hace un rato, la burguesía francesa termina peleando con la burguesía gringa, no, no en relación con los obreros, sino en relación con ellos mismos de quién se queda con la ganancia que se produce. Es decir, el mundo burgués tiene una contradicción en su propia naturaleza en dos sentidos. De una parte, la burguesía industrial se enfrenta a la burguesía financiera y a la burguesía comercial. Y de otra parte, la burguesía, por ejemplo, la industrial, se enfrenta a la burguesía francesa o a la burguesía inglesa. Y pongo ejemplos. Fíjense lo que he dicho. La burguesía tiene tres niveles. Entonces, el financiero. Cuando el sector financiero crece, lo hace a costa de sacarle ganancia al sector industrial. Si los industriales pagan intereses por el capital. Y hay una contradicción evidente entre el sector financiero que quiere subir las tasas de interés al máximo y el sector industrial que dice, no, pero ¿cómo van a quebrar?
Esa es la pelea de los bancos de la República en el caso de Colombia. El Banco de la República está a favor del sector financiero y por eso hace la política que hace. Y los industriales, aunque este señor de la Andy no pelee por ellos, los industriales no les sirve la política del Banco de la República. Los industriales necesitan que el Banco de la República baje los intereses. Entonces, hay una pelea en las burguesías, en las tres burguesías que mencioné, hay una pelea por quién se queda con la ganancia que se produce allá. Pero además, entonces el segundo ejemplo, los fabricantes de carros gringos, o sea, la burguesía industrial gringa, pelea contra la burguesía industrial japonesa por los carros, o contra la burguesía industrial coreana por la venta de carros. Entonces, al lado de la pelea que todos los industriales tienen con su sector financiero, está la pelea que tienen los industriales entre ellos por repartirse el mercado. Y lo mismo en el caso de la otra burguesía, la burguesía comercial, que gana a costa de quitarle ganancia al sector financiero o al sector productivo. Hay casos en los cuales un solo grupo concentra las tres expresiones, que es en Estados Unidos. En Estados Unidos las tres expresiones están más o menos concentradas, pero de todos modos hay diferencias entre el sector financiero y el sector industrial y el sector comercial de los gringos. O sea, una cosa es el interés de Walmart, que es comercial, otra cosa es el interés de la Ford, que es industrial, y otra cosa es el interés del señor Morgan, el de los bancos. Esa lógica nacional se vuelve pelea internacional también. En cambio, la pelea que tiene la burguesía contra la clase obrera a nivel mundial unifica a las tres burguesías contra la clase obrera. Tenga la expresión que tenga. Aquí el partido, Marcelo ha insistido mucho en precisar un dato, y es que hoy en el mundo hay un sector popular amplísimo que está por fuera de los vínculos de clase, o de los vínculos laborales, más que de clase, de los vínculos laborales, porque tenemos un país desindustrializado, entonces la gente se dedica pues al rebusque. En Estados Unidos empieza a aparecer algo parecido, y la expresión de esa desindustrialización es de qué viven los pobres palestinos. Pero con esa especificidad de las grandes masas desempleadas, hay que tener en cuenta que su lucha es la lucha de la clase obrera contra la burguesía. Y por eso nosotros respaldamos la pelea de los palestinos, porque es la expresión nacional allá de ellos en su lucha contra el capitalismo mundial. Por eso decía, la burguesía tiene un límite nacional, y es los intereses de la burguesía gringa frente a los intereses de la coreana, frente a los intereses de la japonesa o de la china. En cambio, la clase obrera tiene más, no tiene ese límite nacional, es internacional en su esencia. Los teóricos neoliberales sueñan con acabar con las fronteras del capital, pero es imposible mientras existan los capitalistas franceses diferentes a los capitalistas gringos. En cambio, nosotros como clase obrera no tenemos ese lío, no tenemos diferencias ni peleas con los obreros franceses. Hay discusiones secundarias, pero bueno. Entonces dije que iba a concluir con 4 cosas. La primera es esta, que es el papel de las clases sociales en la interpretación de la lógica geopolítica. Es decir, las luchas entre los estados tienen una interpretación que no es pelea de estados, es pelea de clases. No es que el estado gringo esté peleando contra el estado francés. Es la clase burguesa gringa peleando contra la clase burguesa francesa por los intereses pues que he descrito con los ejemplos. Segunda conclusión es que para el marxismo la forma que adquiere la lucha en cada etapa está determinada por la fuerza que tengan las clases sociales.
Y esa fuerza depende de la conciencia de clase. Es decir, puede ocurrir que el mundo está siendo oprimido, pero la gente no pelea. La expresión chistosa y un poco ofensiva de Petro de que cómo es que hay negros que son conservadores. Bueno, esa frase un poco áspera del presidente, esa frase demuestra una cosa, y es que la lucha de clases está determinada por la conciencia de clase, no por la explotación. A usted pueden explotarlo y seguir siendo conservador, para seguir con el ejemplo. Usted puede ser explotado y seguir siendo seguidor de Trump, trumpista. Usted puede ser explotado y no darse cuenta de que es explotado. Ahí, eso hace que si no hay una actividad política, la explotación se mantenga y se mantenga y se mantenga. Tiene que aparecer, no sé si les he hecho el ejemplo, tiene que aparecer un Espartaco, como apareció en la Roma imperial. Si no hay un Espartaco que dirija la lucha, los esclavos hubieran seguido ahí de esclavos hasta que eso se agote. Pero en el caso nuestro es más evidente. Si no hay una orientación política a través de los mecanismos que ahorita describo, si no hay una orientación política, pues sencillamente no hay forma de que la conciencia de clase aparezca. La pobreza no crea conciencia de clase, mejor dicho, para decirlo de otra forma. La conciencia puede ser un componente más para entender la situación, pero si no hay una actividad política educativa, no funciona. Esa es la segunda conclusión que presento. Tercera, ¿de qué depende, la tercera conclusión de esto, de la teoría marxista respecto a las relaciones internacionales? ¿De qué depende la fuerza de cada clase? La fuerza de cada clase depende aparentemente de su capacidad militar, que es la expresión que tiene, que nosotros vemos a diario. Entonces, pareciera ser que la fuerza depende de la expresión militar, de la capacidad militar. Pero la fuerza para el marxismo depende de el papel que tenga la ideología y el papel que tenga cada clase en la lucha. Es decir, de la consistencia que tengan las clases sociales en la lucha. Vuelvo a lo que dije hace un momento. Para el marxismo, el sistema, la cosa armada es importante en ciertos momentos, pero lo que determina realmente la capacidad de lucha no es eso, es el número, es la fuerza de la clase, el número físico, cuántos obreros hay en el país y qué conciencia de clase tienen. Entonces, en un país como Estados Unidos, la clase obrera es gigantesca en proporción a su población. En un país como Colombia, la clase obrera es ínfima en proporción a todo. Es decir, los obreros en Colombia, digamos, los trabajadores en Colombia somos 22 millones, 23 millones de personas trabajando. De esos 23 millones, ¿cuántos hay vinculados al sector productivo como obreros? Menos de la mitad. Es decir, más de la mitad, el 55% o 60% es informal, no está vinculado como obrero. Es decir, bajo esa perspectiva, en una lucha de clases, la clase obrera gringa o los gringos tienen mayor posibilidad porque son clase obrera más numerosa. En el caso de Colombia es menos numerosa. ¿Qué es lo que le falta a uno y otro hablando de la clase obrera? Conciencia. Conciencia, no hay un partido político, está renaciendo la izquierda en Estados Unidos, pegada pues a la más radical del Partido Demócrata, que es la negra esta Ocasio, que es una peleadora pues violenta, o el señor Sanders, son los que están empezando a plantear una posición más hacia la izquierda en la pelea gringa. En el caso de Colombia, la clase obrera es aún mucho más limitada, tanto en número como en conciencia. Por eso, para el caso de Colombia,
es que planteamos como necesaria la formación de un frente único, porque la clase obrera es muy débil, numéricamente, para no hablar ideológicamente. Entonces, lo que jalona la lucha no es la fuerza militar. Ese es un elemento que juega pues en algún momento. Lo que jalona la lucha es el número, el volumen de obreros y la conciencia de clase que tengan esos obreros. Y vuelvo y digo, como en el caso de, uno dice en Francia, Francia es no sé qué porcentaje, el 80%, imagínate una cosa así por el estilo, son obreros. Y entonces convocan a una marcha y entonces en una semana resuelven y arrasan con el gobierno y toman el gobierno y piden alza salarial y todo lo que hacen los franceses en cualquier momento, porque es una clase obrera bastante numerosa, pero además con una conciencia más o menos elaborada, más o menos funcional. En cambio, en el caso de Colombia, tanto el número como la conciencia de clase son menores. Y eso nos obliga a hacer las alianzas que se plantean. Obvio, a la hora final, ¿cómo se define esto? Pues se define a través de la fuerza militar que tenga. Pero eso es en la etapa final del proceso, en la etapa final de cualquier proceso. Ni siquiera hoy en Estados Unidos, con todo lo aguda que está la cosa, podríamos decir que la solución va a ser pues que haya una guerra civil. En caso de que se desatara una guerra civil en Estados Unidos, la derecha tiene para arrasar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que importa es la conciencia de clase. Bueno. Y la última conclusión de esta primera parte es que para el marxismo la evolución, el salto entre los diferentes momentos en las peleas políticas que hay en las sociedades está determinado por la correlación de fuerzas. Es decir, cuál es la capacidad que tiene cada clase para mover sus efectivos en la pelea. Aquí vuelvo al punto anterior. Esa correlación de clases depende de la conciencia de clases y del número. Pero el manejo táctico es el que permite que usted tenga o no tenga posibilidades de triunfo. Es decir, el manejo de la pelea política depende de la táctica. Y esa táctica la tiene que trazar un partido, una organización. Si no hay esa organización que trace la táctica, no hay forma de que avance el proceso. ¿Por qué? Pues ahora miremos ejemplos. ¿Por qué en Estados Unidos la política de Trump está rompiendo con todo y avanza y avanza? Porque el partido de oposición, que serían los demócratas, no tiene la organización, o sea, no tiene la táctica necesaria para enfrentar lo que está ocurriendo. Los dirigentes del partido, con excepción de estas dos personas que hemos mencionado, Ocasio y Sanders, la dirigencia gringa, la dirigencia de los partidos gringos, no tiene claro cómo enfrentar a Trump. Y entonces le aceptan, se agachan, a ver si agachando la cabeza el señor se calma, no salen a pelear, teniendo la posibilidad de pelear, es decir, el manejo adecuado de la táctica. Bueno, esos pues son los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la situación internacional, digamos, desde el punto de vista más teórico. ¿Cuáles son entonces, segundo gran capítulo que voy a mencionar, cuáles son las teorías marxistas ya específicamente en el análisis de las relaciones internacionales? La primera teoría son 4 teorías. La primera teoría es la teoría del imperialismo, que surgió con Lenin en sus análisis que hizo en un libro que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo.
Esa es la primera teoría que nos sirve de fundamento para analizar las relaciones internacionales. ¿Qué me interesa destacar de esa teoría del imperialismo para lo que estamos analizando? Me interesa destacar, en primer lugar, que el imperialismo es la última fase del desarrollo económico del capitalismo y que está expresada en el auge del capital financiero. El imperialismo es la expresión económica del capital financiero y su característica es el dominio de los países a través del capital financiero. Aquí hay que diferenciar una cosa que por nuestra situación política en la que venimos no hemos tenido mucho tiempo de aclararlo, pero que es necesario ya que está reconfigurándose el panorama nacional y el panorama mundial, hay que aclararla, hay que enfatizar en la diferencia. Quiero decir esto, es diferente el imperio del imperialismo, no son la misma cosa. Imperio fue el imperio romano, imperio fue el imperio español en América Latina, imperio fue el imperio británico en el mundo del siglo XIX. ¿Cuál es la característica? La característica es que para dominar tienen que meter la tropa. Ese es el imperio. Y entonces usted no participa de la ganancia como imperio, sino que le roba la ganancia a los que tienen. Es decir, los romanos no es que pidieran a ver cuánta parte de la ganancia me va a dar, sino que iban y saqueaban al que cogieron. O es lo que hace España con nosotros. Es un imperio que para funcionar tiene que estar ahí presente, poner ejército, poner gobierno, acabar con los gobiernos nacionales, acabar con los ejércitos nacionales e imponer su propio gobierno, e imponer su propio dominio. Ese es un imperio. Y esos imperios terminaban en el siglo XIX. ¿Qué es lo que plantea Lenin? Que en el siglo XX aparece el imperialismo. Imperialismo que significa que el dominio ya no es militar, que el dominio ya no es político directo, sino que es a través del capital financiero. Es decir, que a estos países no los saquean entrando a robarlos directamente, sino a través de las ganancias que produce el capital financiero. Se nos prestan plata, por ahí está el saqueo, nos invierten, ponen fábricas acá, por ahí está el saqueo, pero no necesitan tener al gobierno, a un Trump aquí en Colombia. Basta con tener el capital financiero y manejar el capital financiero para saquear los países. Ahora, eso tiene un límite. Hay momentos en los cuales no hay posibilidades diferentes a invadir a los países. Pero la forma normal de funcionamiento es a través del imperialismo con el capital financiero, el saqueo con el capital financiero. Esa es una característica que diferencia el imperio, es la característica que diferencia el imperio del imperialismo. Y vale la pena reiterarla hoy porque estamos en un momento digamos, de cruce en la historia por todos los líos que estamos viendo, en los cuales hay que ponerle el término preciso a lo que está haciendo Estados Unidos. No es un imperio. La teoría del imperio es una teoría de un sector, como digamos suavemente, pseudo-marxista. Sí, sí, hay unos autores ahí. En la teoría marxista habla de imperialismo para la época. Como digo, nosotros tuvimos por problemas de subsistencia, de existencia, tuvimos que bajarle el tono a las indicaciones, los mismos imperialistas, pero hoy ya el mundo está hablando de eso, es decir, está llegando a ese punto, entonces nos corresponde a nosotros aclarar que estamos en un mundo imperialista, no de imperio. Eso mismo significa otra cosa, que ya la mencionaba atrás, y es dónde se acumula la riqueza, dónde se... Y bótelo al piso, píselo.
¿Dónde se acumula la riqueza? La pelea por la acumulación de la riqueza es de ellos, de la burguesía. Y esa pelea por la acumulación de la riqueza lleva a que se produzcan guerras. Lenin analiza que la Primera Guerra Mundial ocurrió cuando ya no hubo forma en que los gringos, los ingleses y los franceses y los alemanes se pusieran de acuerdo en la repartición de la riqueza. Entonces les tocó hacerse una guerra para ver cuál de los 3, 4 o 5 países que eran potencia en la época de 1910 y 1914, cuál de los países se quedaba con la riqueza. Y entonces arrasaron con el que era el dueño del planeta, con Inglaterra. Inglaterra empezó a perder presencia política y económica en el mundo y se fue imponiendo el otro imperialismo, el imperialismo gringo. Es decir, esta teoría del imperialismo demuestra que no hay imperios, hay es una política de un país por cogerse la riqueza del resto, es decir, lo que mencioné en el primer apartado. Es la pelea entre los capitalistas mundiales por quién se queda con la riqueza. Y la predicción que hace Lenin es que la Primera Guerra Mundial se dio por culpa de esa pelea entre los imperialismos por ver quién se quedaba con las colonias, quién podía explotar las colonias. Y la pelea la ganó teóricamente Francia e Inglaterra, pero realmente fue el punto de arranque de su hundimiento, porque finalmente quien terminó imponiéndose fue Estados Unidos, el imperialismo norteamericano. Eso pues explica por qué hoy hay la pelea que hay. En unos momentos se ponen de acuerdo y en otros momentos no, entre las potencias, entre Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, para no hablar de China, que eso lo toco más adelante. Bueno, primera teoría, dije que iba a hablar de 4 teorías para entender, de 4 teorías marxistas para entender la geopolítica. La segunda teoría es un ejemplo de táctica política que tiene por denominación Bandung, la llamo yo. Bandung es una ciudad en Indonesia, donde en el año 1955-56 se hizo una reunión entre las potencias para mirar qué hacer con Corea, la guerra de Corea, y con Vietnam, la guerra de Vietnam. Al frente de eso, por nuestro bando, estuvo el segundo hombre más importante en la Revolución China. Si no lo conocen, se los presento, se llamaba Zhou Enlai. Estamos a punto de cumplir 100 años, tengo el propósito, compañero coordinador de escuela, de hacer una charla sobre Zhou Enlai. Zhou Enlai murió en 1976. 76. No, fue en enero de 76. Y Mao murió en septiembre de 76. El año entrante estamos en conmemoración de este par de personajes. Estoy organizando una charla, se la ofrezco a una de los compañeros, porque Zhou Enlai jugó un papel muy importante en la historia china, pues para recordar todo esto. Pero aquí digamos una cosa nomás sobre Zhou Enlai. Él fue el vocero del proletariado en la esta reunión de 1956, que se llama, pues fue la cumbre, la reunión de Bandana. Y allí lo que se acordó fue, lo que se quería era cómo resolver el problema de las dos guerras. Y por eso digo que es un ejemplo táctico de la aplicación del marxismo. Abreviando la historia, porque eso es una historia bastante larga, digamos lo siguiente. La guerra de Corea estaba más o menos empantanada. No había forma de avance. Por errores de manejo, como les digo, cuando hagamos la conferencia mostraré, por errores de manejo de la guerra, Corea del Norte dejó pasar la oportunidad de ganar la guerra. Pero
por errores de manejo, Corea del Sur no supo aprovechar el error del norte para ganar la guerra. Conclusión, estaba empantanada la guerra. La guerra empezó en 1950 y llevaba muchos años empantanada hasta que finalmente se acordó establecer un armisticio que puso fin a la guerra. Ese armisticio ocurrió en 1953, poco después de la muerte de Stalin. Bueno, no hablo más de compañeros. El punto es que ahí queda un ejemplo de, bueno, ¿por qué no se resolvió el asunto? En Bandung, que es en el 55-56, la discusión es ahora la guerra de Vietnam. Estaba empezando la guerra de Vietnam. Bueno, empezando no. Estaba en una nueva etapa la guerra de Vietnam. Vietnam, toda la península del sur, donde queda Vietnam, era colonia repartida entre los ingleses y los franceses. Vietnam específicamente tenía mucha presencia francesa, lo que es Vietnam, porque en aquella época todo eso se llamaba Indochina, era un solo país, un solo pedazo, pues no era país, era un pedazo, se llamaba Indochina y se lo tenían repartido pues los ingleses y los franceses. Y la parte que hoy se llama Vietnam estaba controlada por los franceses. ¿Cuál era el punto? El norte, que era casualmente, que el norte quedó siendo también dirigido por una fuerza marxista, estaba enfrentado al sur dirigido por una fuerza pro-francesa y después pro-gringa. ¿Qué es lo que propone entonces Chauvelin para abreviar el cuento? Chauvelin propone, digamos, eso en dos partes. Una parte para el norte, manejada por Ho Chi Minh, una parte comunista, y una parte el sur, manejada por los aliados del otro lado, manejada pues por el señor Pedrocito. Bueno, esto es una forma táctica de resolver el problema. ¿Por qué lo resolvió así Chauvelin? Por la debilidad de la clase obrera mundial para enfrentar la pelea hasta el final. Sí, la repartición de Vietnam en 1955-56 en dos porciones, dos partes, fue la táctica que puso en marcha el Partido Comunista Chino, que era el que estaba representando ahí los intereses de la clase obrera mundial, para parar la guerra y llegar a un acuerdo, a costa de medio país. Esto lo traigo a colación porque ya lo dije aquí lateralmente y lo digo ahora con más énfasis. Creo yo que jamás tiene que reconocer un error histórico en todo lo que está haciendo. Jamás no tiene posibilidad, evidentemente, de derrotar a Israel, pero tampoco puede entregarse, pues, de lleno. Tiene que llegar a una negociación, pero hay una posición extremo izquierdista ahí que está llevando, pues, al desastre que está llevando. Ese es un planteamiento, pues, que no ha habido tiempo de discutir en las filas partidarias, pero que lo planteo como un elemento de análisis de la táctica que se aprendió con Bandung en 1956. Hay que negociar, si usted no tiene la fuerza, pues eso no es un gran descubrimiento de la política, hay que negociar si usted no tiene la fuerza necesaria. Bueno, eso fue lo que enseñó Bandung. Y de paso dejó una cosa que se llaman los 5 principios de la coexistencia pacífica. Es una elaboración hecha entre Mao, Zhou Enlai y otro señor que estaba en ese momento en las filas del Partido Comunista. No, ese todavía no estaba, tampoco, estos eran muchachitos todavía, estamos hablando de la década de 50. Liu Shaoqi. Entonces, estos 3 personajes, pues estaremos ansiosos de que llegue el año entrante para hablar esto en detalle, recordarnos toda esa historia. Pero digamos que en este momento lo que hay es que Mao, Zhou Enlai y Liu Shaoqi hacen reuniones del comité ejecutivo del partido y plantean lo que se conoce, pues, y se llevó a Bandung, que es los 5 principios de la coexistencia pacífica. ¿Cuáles son los 5 principios? El primer principio es el respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial. No nos
no nos matemos, no nos agredamos por las fronteras entre los países. Respetemos eso. Ese respeto implica cosas como esta. La guerra por Ucrania se desató por el irrespeto a este primer principio por parte de los gringos. ¿Por qué? Porque había un acuerdo establecido, y es que la OTAN no se expandiría hacia Ucrania. Y los gringos incumplieron el acuerdo. El traspaso fronterizo fue a través del organismo militar de la OTAN, después de la OTAN, y es incorporar a Ucrania en la esfera de la OTAN. Eso es romper digamos, el principio de respeto por la soberanía, respeto mutuo por la soberanía. Segundo principio de los principios de coexistencia pacífica, no agresión, no agresión. Intentar llevar los desacuerdos a el terreno diplomático. Es, digamos, lo que hizo Petro con el lío que tenemos ahora ya con los peruanos en la isla de Santa Rosa. Sentemos a negociar. Es lo que hizo Petro con los venezolanos, negociemos. Es lo que no hizo Uribe con Venezuela, o lo que no hizo, ¿cuál fue el que bombardeó Ecuador? Uribe también, ¿no? Lo que hizo Uribe, mandar allá pues para matar a Reyes. Bueno, Raúl Reyes, el jefe de la FARC. Otra, tercera. Tercero, no injerencia en los asuntos internos del otro país. No injerencia. No sé, estamos sobre el humo de lo que pasó ayer en Nueva York. Ahí cada uno juzgue con esto de no injerencia al compañero Petro en las calles de Nueva York, de Washington, megáfono en mano, llamando a la insubordinación. Creo que eso está muy bien para el escenario político, pero muy mal, teniendo en cuenta que le pueden hacer lo mismo acá. Es más sencillamente eso. No sé. Carlos ha opinado. Siguiente. Igualdad y beneficio mutuo. Me devuelvo un momentico primero al otro, con otro ejemplo para que vean la otra cara de la moneda. Esa no injerencia, la clase obrera no tiene ese límite. Estamos hablando del papel de los estados. La clase obrera no tiene ese límite. La clase obrera, ahí sí lo que dice Petro, soy el primero en irme pues a poner el pecho en caso de que se arme un ejército multinacional para contener a los asesinos judíos. Es un límite para los estados. Estas 5 son la coexistencia pacífica entre los estados. Bueno, cuarta, igualdad y beneficio mutuo. Javier Sánchez, cierra el micrófono. Bueno, igualdad y beneficio común, que es la forma como está violentando todo el planeta Trump con sus acuerdos comerciales. La forma, pues, de romper esos acuerdos, esas imposiciones tributarias no arancelarias que le está poniendo a todo el mundo. Romper los acuerdos que había firmado. Todo eso hace parte de romper con estos principios que más o menos, no lo dije al principio y ahora sí lo digo, no se va a pasar. Obvio, toda Europa, en Bandung, los que se sentaron en Bandung, los ingleses, los franceses, los coreanos, los vietnamitas y los chinos aceptaron estas normas de coexistencia pacífica. Tan es así que en un discurso posterior en Naciones Unidas, no encontré el año en que se dijo esto en Naciones Unidas, oficialmente el Partido Comunista Chino lo dijo en una reunión. Esta mencionó otra reunión donde habló el Partido Comunista Chino en la ONU. Bueno, entonces,
igualdad y beneficio mutuo. Y quinto, coexistencia pacífica en sí, es decir, no hacerse la guerra entre los estados. Dice lo mismo que los otros cuatro, pero lo sacan como un quinto punto. Entonces, primera herramienta para nosotros analizar la situación política, el imperialismo, la teoría del imperialismo. Segunda herramienta, esta enseñanza táctica de Bandung, que se traduce en los 5 principios de coexistencia pacífica. No. No, Gracias. sí. Pero la ONU no ha estado, por el momento no ha hecho tal cosa. Ya les desconecte el sonido. Tercera gran teoría que nos sirve de... ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos bien, no te preocupes. Vale. Bueno, entonces tercera teoría. Es un invento latino, que es la teoría de la dependencia. Se va a Javier, sacar pon el la micrófono. mano al fondo, quedan los caminos. Javier. La teoría de la dependencia es el análisis de las relaciones económicas del imperialismo para el caso latinoamericano. Por eso se llama la teoría de la dependencia. ¿Qué es lo que...? Bueno, esta es una teoría que se planteó en los años 60 y que hicieron los teóricos latinoamericanos, la hicieron con apoyo de otros teóricos europeos, ahora mencionaré algunas cosas, pero en una época en la cual la CEPAL, que es el organismo latinoamericano de investigaciones que depende de la ONU, la CEPAL estaba manejada por una ideología de avanzada, para decirlo de alguna manera, y se planteó esta teoría. Después cayó la CEPAL en manos de la derecha y la recogieron, pero los teóricos, lo que afirmaron, los cuentos que echaron están ahí, y hay que tenerlos en cuenta porque dijeron cosas muy importantes. En esencia, ¿qué fue lo que dijeron? Que el imperialismo dividió al planeta en 3 grandes segmentos. Un centro de acumulación principal, dirigido por Estados Unidos, pero con otros 2 o 3 a los lados, que son Francia, Gran Bretaña, Japón. Una periferia, que son los llevados, los países pobres del planeta, todo el resto, casi todo el resto. Y una semiperiferia, que es un grupo pequeñito de países en la mitad entre la periferia y el centro. Esa semiperiferia, en la etapa en la cual se teorizó esto, es Brasil, Corea y la India, que estaba en ese momento más desarrollada que China. Esa era la semiperiferia. Entonces, ¿qué es lo que plantea la teoría de la dependencia en relación con esto? Que la periferia saquea, el centro saquea a la periferia y que hay un sector intermedio que es saqueado a medias, que es la India, los 3 países que mencioné. Primer dato. Segundo dato que teorizan estos señores es algo que se llama en la teoría económica los términos de intercambio. Los términos de intercambio es la relación que hay entre lo que usted exporta y lo que usted importa. Digo con un ejemplo clásico, pues, que analizó para el caso de Colombia Carolina Restrepo. Me invento los números, pero el ejemplo está hecho con números muy específicos por yenes. Él dice, en 1950 exportábamos 100 toneladas de café y 100 arrobas de café y con esas 100 arrobas comprábamos un tractor, por decir cualquier cosa. 1950. En 1960
exportamos 100 toneladas de café, 100 toneladas de café, pero comprábamos ahora medio tractor. Si queríamos comprar un tractor, teníamos que exportar el doble. Esa es la pérdida en los términos de intercambio. Es decir, el saqueo viene dado a través del comercio internacional. Marx tiene una frase, digo yo, hermosa para hablar del comercio internacional. Dice, el que no entienda la plusvalía, no entiende por qué con el comercio es que nos arrasan, que nos saquean. Es decir, la forma de apropiarse los gringos de la plusvalía es a través del comercio. La circulación del comercio de capitales y comercio de bienes. Esa teoría Lenin la alcanzó a plantear, pero bueno, Marx también la alcanzó a plantear, pero sería esta escuela de la dependencia la que le puso números, la que le puso cifras a través de una cosa que se llama, de un teórico que se llama el señor Singer, como la máquina esa, la máquina de cosas Singer. Ese señor Singer, con un argentino French, ellos dos hicieron toda esta teoría de investigación de los términos de intercambio. Es un aporte gigantesco a la comprensión del problema. Como digo, es un desarrollo de una cantidad de cosas que ven. Pero dice argentino, ¿no? Bueno, eso pues la teoría que interesa esta, que tenemos que tener en mente pues para análisis de las relaciones, y es el papel del comercio, cómo es que nos saquean con el comercio, es la explicación teórica del comercio como elemento. ¿Se oye bien ahí? ¿A quién veo yo ahí? Natalia, negro, Javier. Ya se oye mejor, Pascual. ¿Se Bueno. está escuchando bien? Sí, sí, sí. Bueno, Listo, dale. sí, ahí me dijo el negro que dale, dale. Listo, sigo. Esa era la tercera. Cuarta teoría o cuarto elemento que nos sirve para entender el planeta con las teorías marxistas es la teoría de los tres mundos. La teoría de los tres mundos es la última, el último esfuerzo mental de Mao y Zhou Enlai en los asuntos internacionales. Esta teoría de los tres mundos la elaboraron más o menos entre 1973, 72, 73, ahí los libros, pues, un año entrante les cuento el detalle. Pues, ahí empezaron a elaborarla y el papayazo para presentarla fue una asamblea de las Naciones Unidas, esas que se celebran en este mes. Pero, infortunadamente, Mao ya no se podía mover. Liu Zhou Enlai tenía un cáncer que lo estaba acabando, y entonces quien llevó la vocería de la teoría de los tres mundos a la ONU fue Deng Xiaoping. Deng Xiaoping planteó la teoría de los tres mundos. La teoría de los tres mundos dice que el mundo está dividido en tres grandes bloques. Primero, segundo y tercer mundo. Primer mundo es el mundo conformado por Estados Unidos y la Unión Soviética. Aquí hay que tener en cuenta que la Unión Soviética, en la época en que estamos hablando, 1970, ya no tiene socialismo sino el nombre. Ya es un país que está peleando por repartirse el planeta con Estados Unidos. Está haciendo presencia fuerte en África, está haciendo presencia fuerte en América Latina. Todo el terrorismo de izquierda de América Latina de esta época es auspiciado por la Unión Soviética, que no tiene nada de socialista.
Y Mao lo identifica como tal. Dice, un primer mundo que se está peleando el planeta. Primer mundo compuesto por dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética. Es la bipolaridad que hay en el mundo de la Guerra Fría. Las dos potencias intentando tomarse el poder. Segundo mundo. El segundo mundo son los países intermedios de la economía mundial, básicamente las potencias europeas y Japón. Y el tercer mundo es la periferia, el resto del mundo atrasado, que sufre saqueo por parte pues, de Estados Unidos y la pelea con la Unión Soviética por tomar. Entonces Mao dice, pues usted se opina en el discurso, aquí hay que hacer una alianza entre el primer mundo, mejor, entre el tercer mundo y el segundo mundo, para enfrentar al primer mundo. Es decir, llamo aquí a la alianza de América Latina con los europeos y los japoneses para contener la avalancha de Estados Unidos y la Unión Soviética por el reparto del planeta. Bueno, esta herramienta es característica para las etapas de bipolaridad. Algo parecido a lo que dije en la etapa en el cuento de Bandung. Son elementos en un mundo bipolar. Sí, esa teoría para el mundo multipolar tiene que acomodarse, pues, que es lo que estamos viviendo hoy. Y pasaré a eso a continuación. Entonces, estas son las cuatro herramientas teóricas que usa el marxismo para interpretar la realidad geopolítica mundial. El primer capítulo fue como la introducción, el segundo capítulo es este recuento de las teorías marxistas clásicas, y empiezo el tercer gran capítulo, que es algo que llamo, pues con alguna imprecisión puede estar esto, pero son las teorías marxistas contemporáneas. Voy para allá, exactamente voy para allá. Por eso digo que hegemonismo ¿en qué sentido, Fidel? El reparto del mundo, sí. Bueno, déjeme llegue aquí a hegemonismo y miramos la discusión que de fondo que hay ahí. Son básicamente dos asuntos nomás en esto. El primer asunto es la teoría del sistema mundo. Se llama así, teoría del sistema mundo. Es una teoría que hunde sus raíces en el trotskismo y que habla de que el mundo no tiene sino dos grandes polos. Un polo ultraimperial, ultraimperialismo, y el otro polo, pues, la clase obrera. Es decir, que no hay el imperialismo gringo y el imperialismo francés y el imperialismo inglés, sino un imperialismo, que es el imperio. Vuelve a jugar la teoría del imperio. Eso es desconocer, bueno, y al otro lado, la clase obrera no tiene un papel nacional, sino tiene que enfrentar al ultraimperialismo. Es decir, no tienen sentido las luchas nacionales. No hay un ejemplo de referencia nuevo como para poder
explicar esto con alguna cosa actual. Pero el mensaje que hay aquí es que lo que es claro es que no hay un imperialismo. No hay un imperio. Hay un imperialismo en Estados Unidos diferente del imperialismo inglés. Y por eso empecé todo el cuento que tiene la parte. Hay que diferenciar esas contradicciones entre el imperialismo y el imperialismo francés, inglés, gringo. Cada uno tiene sus intereses imperialistas, pero no hay un imperio, no hay un imperialismo, hay muchos imperialismos. 60. ¿Quién de ustedes sabe quitarle volumen aquí el sonido aquí a uno de los existentes de afuera? Acumula para la partida siguiente una bola de Javiercito, Javiercito. Es Javier el que está. Gracias. Qué pena con Javier de silenciado. Bueno. Ese pues la primera teoría. Es como yo preparando este no se me ocurrió un ejemplo concreto actual. Pero fue la pelea que tuvo Lenin contra Trotsky en 1920, al principio de los años 20 y después con Stalin. Y es la revolución es en un solo país o tiene que ser mundial. La revolución, los obreros tienen que hacer su revolución nacional o es la revolución mundial. Pero no hay un ejemplo actual de manera tal que apenas lo pongo como un dato ahí para mencionar una cosa que sí es actual y es la teoría de que hay imperios, de que es un imperio y que hay un acuerdo entre los imperios por repartirse a los países periféricos, pasando por alto que hay diferencia entre la posición de los gringos y la posición de los ingleses y la posición de los japoneses en la pelea. Sí, que son imperialismos diferenciados. Por lo que dije al principio, la riqueza no se acumula en cualquier parte. La riqueza se produce en todo el planeta, pero se acumula en el país que maneja el asunto, es decir, en Estados Unidos básicamente. Y la pelea es entre Estados Unidos y Francia y tal, es donde se acumula esa riqueza. Por eso no es un solo imperialismo, sino que son expresiones imperialistas de Estados Unidos o de Gran Bretaña o de Francia o lo que sea. Esa lógica de las revoluciones nacionales no tienen vigencia. No tienen vigencia. La construcción, el debate histórico del trotskismo, de la construcción del socialismo en un solo país, ¿no? Bueno. Sí, igual ese es básico para esa cosa. Efectivamente. Y la segunda gran teoría en este punto es la teoría de la escuela gramsciana, de Gramsci, que es la teoría de la hegemonía, de lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que dice el marxismo y qué es lo que dice Gramsci y en qué se parecen y en qué se diferencian? Y ahí pues el apoyo de Fidel, Henry, muy importante por si me enredo en la diferencia. Bueno, este par de personas, el marxismo plantea, ya lo dije al principio, pero repito, que hay una estructura económica y que esa estructura económica crea una forma de derecho, una forma de cultura, una forma de Estado. Y que cuando cambia esta estructura económica, poco a poco va cambiando esta ideología. O para decirlo en los términos más puros del marxismo, la infraestructura determina la superestructura. Es decir, la economía determina la ideología. Ese es el planteamiento marxista. El planteamiento marxista, que esto es una teoría que empezó a desarrollar Marx cuando era muchachito, un libro que se llama La ideología alemana. Ese planteamiento, después Marx mismo dice, aquí me faltó decir, Marx lo dice, que esa superestructura, esa ideología, ayuda también a transformar la estructura. Es decir, que no es solamente de abajo para arriba,
para decirlo gráficamente, sino que también actúa de arriba para abajo. Entonces, eso estaba claro en el marxismo, pues en Marx. Por razones que escapan aquí al contenido de lo que estamos hablando, se impuso la tesis de que siempre era de abajo para arriba. El economicismo. Esa tesis tiene un gran soporte, excúsenme ahí los camaradas estalinistas, en la política de Stalin. Stalin fue uno de los que ayudó a que se volviera a que se manifestara ese economicismo, él y otro grupo ahí en la Unión Soviética en la época revolucionaria. Un determinismo es la palabra también, entre lo que hay abajo en la estructura económica y lo que pasa en la ideología. Es decir, le quitaron la posibilidad de que eso de arriba actuara sobre lo de abajo, o sea, transformara, el pensamiento pudiera transformar la realidad de alguna manera. Que vuelvo y digo, Marx dijo que sí, que también, pero que lo determinante era siempre de abajo para arriba. Eso es lo que planteamos. ¿Qué es lo que hace Gramsci? Gramsci recupera esa dinámica de arriba hacia abajo. Desafortunadamente, Gramsci no escribió un libro, escribió cartas, escribió textos, y entonces lo recogen y lo interpretan y tal. Entonces, como que no hay una precisión de qué es lo que dijo Gramsci exactamente, sino que en la carta dice tal cosa, pero no hay una teoría desarrollada. Pero más o menos de lo que se trata es que la clase dominante ejerce su hegemonía, ahí es donde aparece la palabra hegemonía, a través del control de la mente de los hombres, a través del control de las ideas, a través del control de la cultura. Entonces, si es ahí, estamos de acuerdo. Sí, a través de esto se ejerce el control. Pero eso no significa que sea lo determinante. Compañero secretario, muchas gracias, bienvenido. Eso no significa que sea lo determinante. Lo determinante sigue siendo el control económico que ejerce la clase dominante en las relaciones económicas. Eso es lo determinante. Es decir, la ideología juega un papel. Las revoluciones culturales, que es la expresión ideológica del cambio, juegan un papel determinante. Pero lo que determina la dinámica final es la parte económica. Quien conozca a Gramsci en detalle podrá decir, podrá informarnos si eso lo afirma expresamente, exactamente Gramsci, o si queda en la mitad sin definir el asunto. Aquí lo que quiero señalar es que esa relación entre la infraestructura y la superestructura, el marxismo, Marx en la ideología alemana dijo, es de abajo para arriba. Pero después dijo, sí, pero también de arriba para abajo. Está Una perspectiva dialéctica, ¿no? una perspectiva dialéctica. A Gramsci le tocó afrontar el fascismo, ¿no? Pues independientemente de las condiciones, digamos, de lo que representaba el fascismo como proyecto político, claro, los intereses de la gran burguesía, Alemania en Italia, la lucha por la expansión y recuperar lo que ha perdido la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en Alemania, claro, lo que toda la gran propiedad territorial, el gran capital financiero, y luchó contra el capital medio, por eso la expresión de la lucha contra los judíos, pero lo tiene como un fenómeno ideológico que impactó obviamente fuertemente en las transformaciones que dieron, ¿no? Y yo creo que la base económica determina fundamentalmente la acontecer histórico, los procesos sociales, todo eso, pero en algunos momentos hay que interpretar que lo ideológico también, o la superestructura puede incidir en las transformaciones sociales, ¿no? Entonces, yo creo que en el marco de la sociología jurídica, ¿no? La sociedad tenía transformaciones en el derecho, ¿cierto? Sí. Pero también en algún momento, seguramente, las reformas de carácter legal
Los lazos institucionales pueden incidir también sobre el mundo de la vida, en el mundo real, ¿no? No sé. Sí. Diríamos que dejo ahí el planteamiento enfocado en Gramsci, por eso digo, y los que saben de Gramsci que ayuden en el asunto. Y lo planteo desde la perspectiva, desde otra perspectiva, y es lo que yo llamo, o se llama en general, los poderes blandos del imperialismo, para mostrarlo de otra manera. Es decir, cómo es que el imperialismo domina los países sin necesidad de presentar, de tener gobiernos metidos allá o de tener fuerzas armadas, sino a través del poder blando. La lista es una lista larga, pero que se puede sintetizar en esto. Uno de los elementos es el papel del dólar. Sobre eso varias veces me han oído ustedes hablar, y esa es una forma de dominio, el papel del dólar en muchas cosas. Pareciera que los que están con Trump, pues, el equipo de Trump no ha entendido muy bien el asunto en ciertos aspectos de cuál es el papel del dólar, por intentar una sola cosa, y es que si ellos devalúan el dólar van a exportar más, pero tienen que tener que exportar, y no tienen que exportar, entonces la política no les va a funcionar mucho. Pero más allá de la explicación de que devaluando el dólar exportan, el resto son equivocaciones de ese equipo económico. O sea, el debilitamiento del dólar es el debilitamiento de una de las herramientas más importantes que tiene el imperio, el imperialismo, para dominar a los países de forma neocolonial, es decir, con el capital financiero. Estados Unidos se endeuda a costa del planeta y no paga intereses por esa deuda porque es con dólares. Es decir, tiene una cantidad de beneficios tener el control sobre el dólar. La segunda arma blanda que tiene es el control del sistema financiero internacional que se llama SWIFT, SWIFT. SWIFT es el sistema de pagos planetario. Estados Unidos lo controla y a través del control del sistema financiero internacional bloquea a los países. Es decir, el bloqueo a Venezuela o a Rusia es a través de bloquearle los accesos, limitarle los accesos al sistema SWIFT. Tercera, el manejo de Internet. Internet es de Estados Unidos, hay Internet por todo el mundo, pero el manejo de Internet, las grandes redes de Internet, todas pasan por Estados Unidos, y Estados Unidos la chuza con una facilidad impresionante. Y eso ya también he comentado varias veces en mis conferencias, en mis charlas, de la posibilidad de eficiencia que tiene la inteligencia gringa para chuzar cualquier sistema de comunicación. El ejemplo de Pegasus aquí pues es el ejemplo notorio. Otra, la diplomacia. Claro, con este señor Trump la diplomacia se está acabando, pero la diplomacia es una cosa pues evidente de control. Y otra, sin agotar la lista, es la carrera que está abriendo Estados Unidos de la persecución jurídica, el lawfare. El lawfare es una cosa instigada por Estados Unidos de no dar golpes de Estado si no se ofrece, sino utilizar las armas jurídicas para acabar con los contrincantes. El ejemplo de Lula, en principio del siglo XX, del siglo XXI, el ejemplo de Correa, ecuatoriano, y ahí para adelante pues todo hasta llegar a... Sí, pueden terminar en golpes blancos. También internacional. El hecho de que hayan amenazado de que ofrezcan plata por Maduro es la forma internacional de esa guerra. ¿Sí, no? Esa es una forma de interpretar el asunto. Efectivamente, pudo haber sido esa el mecanismo, digamos, la forma que adquirió. Bueno, pero para rematar, quedan dos que si no funciona nada, pues entonces vienen, ahora sí. Una es
el fascismo. Entonces ya hemos señalado, y ahí nos hace un momento, el fascismo es la expresión política o una de las expresiones políticas del neoliberalismo. Es acabar con los derechos, con todos los derechos. Ahí lo que estamos viendo, pues para no alargar tanto el cuento. Y el último es algo que algún historiador llama el método Yakarta. El método Yakarta es entrar y matar al gobernante que está ahí, ¿no? Que es la forma que está adquiriéndole Maduro. Entonces, si no logran con todo esto, pareciera ser que van por la cabeza del señor. Un ejemplo más reciente es el método cuando capturaron al panameño Noriega, que es entrar y sacarlo y va a tumbarlo. El método Yakarta es porque en los años 60, Indonesia, había un gobierno de izquierda y entonces no pudieron negociar a los gobiernos, no pudieron hacer nada, entonces decidieron pues tumbarlo al señor, matarlo, pues hacerle una rebelión y matarlo. Bueno, con estas herramientas, compañeros y compañeros, se pueden interpretar hechos como las guerras por Ucrania y por Palestina, ya lo mencioné. Se pueden interpretar hechos como la contradicción que tiene Estados Unidos con las cadenas globales de suministros. Recuerden que el señor Musk estaba en el gobierno. ¿Por qué se salió? Uno de los líos es que Musk tiene sus negocios con China. Y entonces tiene que cambiar el panorama con China porque él no puede renunciar a sus negocios. Las fábricas están allá, mejor dicho. Un señor como el de iPhone, Apple, tiene las fábricas en China, intentaron correrlas para otras partes ahí en el sudeste asiático, pero depende de eso. Conclusión, esta explicación, estas herramientas del marxismo nos permiten entender esas contradicciones que aparecen entre los sectores de la burguesía, como lo decía en la primera parte. Son intereses de la burguesía en disputa. Y esa disputa pone a países en concreto en un lío. Por ejemplo, la disputa petrolera pues acabó con Palestina. Esa es parte de la explicación de este asunto, son los líos del petróleo. Por eso lograron callar a China facilito. ¿Por qué China tampoco se ha metido mucho? Porque todo el petróleo pasa por el Golfo Pérsico y si China provoca ahí un lío, pues termina pagando el pato China con el petróleo, que China no tiene petróleo suficiente para autoabastecerse. Cuando empezó la guerra, cuando los judíos, los israelitas bombardearon Irán, sí, un mes, Trump toreó a Xi Jinping, le dijo, a ver, defiéndalo. Y Xi Jinping tuvo que hacer callado. ¿Por qué? Porque donde se deshace una guerra en el Golfo, China es la primera que lleva el bulto por el petróleo que tiene ahí, pues porque es la ruta del petróleo para ahí. Y no para Estados Unidos. Estados Unidos en buena medida es dependiente. 5 minutos más, compañero Marcelo, y no me da pena cuando estoy teniendo ahí sentado en la banca. Pero digo esto, la política energética de Estados Unidos es una política muy vieja, es por allá de la época de Carter, y tenía dos expresiones. Una, controlar nosotros nuestro petróleo, y por eso se metieron allá a controlar el petróleo de Oriente. Pero otra, evitar que los enemigos tengan petróleo. La primera la resolvieron de una manera muy eficiente. Hoy Estados Unidos se autoabastece de petróleo, pero tiene que controlarle el petróleo al enemigo. Esa es la política petrolera. Entonces, ahí el ejemplo es China. Lo cogieron, pues, lo cual China quedarse callado, siendo socios, pues, con Irán. Y el otro ejemplo que pongo de presente con esto es Taiwán. Si fuera por Trump, Taiwán ya hubieran declarado la guerra por Taiwán. Pero el sector de Musk y de Apple hace que esa guerra no se desate, porque ellos tienen sus intereses ahí en Taiwán.
Entonces, lo que les conviene es la coexistencia pacífica para volver al otro lado, es decir, dejar que los taiwaneses sigan ahí como están. Todo parecía indicar, antes de la llegada de Trump, que los demócratas iban a a tomar alguna medida de fuerza con Taiwán. Estaban alistando todo para, lo que uno veía en el panorama era que estaban alistándose para agredir, para desatar algún incidente en el estrecho de Taiwán. Eso, llegó Trump, llegó Musk, y con ellos ahí ya les toca calmar la cosa porque sus negocios dependen de eso. Es decir, ahí el segundo damnificado es los independentistas taiwaneses que querían quedar pues sin la injerencia de China. Son formas de coexistencia pacífica, digo yo. Eso, compañeros, pues para decirles, bueno, y el auge del fascismo en el planeta, pues que no hay que echarle mucha teoría con lo que estamos viendo con Trump en Estados Unidos. Ya pongo un segundo. Señor. La estructura está condicionada o es susceptible de los clases. Claro, por su propia dinámica. Es decir, que usted puede, lo cual no es equivocado. Es decir, toda revolución política está precedida por una revolución ideológica, una revolución cultural. Eso lo hizo Mao, pues, antes de tomarse el poder. Sí, esa es una prueba de que lo arriba está influye sobre el abajo. El reto es, para los gramscianos, demostrarme qué es lo nuevo de Gramsci en ese pedacito. Pues no es una pelea contra Gramsci, sino para decir el señor. Pues un teórico gramsciano que para las personas cultural. Sí, pues como los maestros que a partir de las formas culturales o posibles de las transformaciones, desde no es necesario la toma del Estado para la toma de la ingeniería. Ahí, si esa es la afirmación, ahí sí habría que matizar la cosa. ¿Por qué? Porque hay instituciones del Estado que usted no se puede tomar si no se toma el Estado. Usted puede tomarse en parte el sistema educativo, que es como uno de los pilares del asunto, pero usted no puede tomarse una institución como el ejército. Entonces hay que mirar eso hasta dónde es que la teoría de Gramsci lleva, porque si es tomémonos la educación, pues en eso estamos aquí con el magisterio. Y podemos avanzar, y hemos avanzado. Por eso la pelea de Trump, iba a leer una vez exactamente al respecto, por eso la pelea de Trump con las universidades, porque él la toma de la ideología. Pero hay instituciones que no son susceptibles de tomarse. Tómese usted el Ministerio de Hacienda como entidad, mire todo el bloqueo que tiene. Tómese usted el ejército. Petro logró echar a unos generales ahí, pues porque ya era excesiva la cosa de la corrupción de los generales, pero no se toma el ejército. No se puede tomar el Poder Judicial tampoco. El Poder Judicial pues, corresponde, pues, toca, pero por pedazos, pero no puede llegar por allá. Si usted toma uno o dos para apalancarse, pues tiene que tomarse el poder político total. Remato con una cita de un neoliberal, que es un economista muy importante en las esferas gringas, Krugman. Y dice en términos generales, el público estadounidense no apoya nada de lo que hace Trump. Sin embargo, ha gobernado como, esto es una cita de hace 2 semanas, una semana. Sin embargo, ha gobernado como si tuviera un poder abrumador para hacer lo que quiere, lo que quiera. Y en gran medida se ha salido con la suya. ¿Cómo lo está logrando? Entonces, cierro la frase ahí para decir esto. Lo están logrando porque hay contradicciones de clase entre los sectores que he mencionado en Estados Unidos. La burguesía financiera tiene una idea de Estado gringo y los industriales tienen otra idea y terminan agarrados o de manejo económico, más que de Estado de manejo económico. Sigo con la cita de Krugman. Parte de la respuesta es la obediencia anticipada por parte de la élite neoliberal, es el que está diciendo. Es la respuesta
de la obediencia anticipada por parte de la élite, desde directores ejecutivos de empresas hasta rectores de universidades y abogados. Muchas de nuestras instituciones han estado cediendo a exigencias que Trump claramente no tiene derecho a exigir, por temor a las consecuencias si no las cumple. Es decir, hay una contradicción ahí en la clase dirigente gringa en aspectos que tienen que ver con la modalidad del neoliberalismo, cómo llevar a fondo el neoliberalismo, cómo desarrollar eso. Y eso lleva a esas contradicciones, pero en los puntos generales, que era por donde empecé los comentarios, los puntos generales están de acuerdo, joder, la clase obrera, eso sí no tiene, y por eso se ponen de acuerdo. Por eso hay este tipo de plegamiento de que habla Krugman, porque en el fondo están de acuerdo con que Trump acabe con los sindicatos, acabe con la resistencia, acabe con lo que sea, acabe con el enemigo con todos los enemigos que tengan, la guerra de las drogas, todo eso pues que hace parte de la escenografía de Trump, pues le sirve a estos sectores. Y en el punto en el cual se agarran, pues lo logran negociar, como es el caso de la salida de Musk del gobierno, pero sin acabar con los acuerdos económicos. De hecho, China aceptaron que China reciba los famosísimos chips Nvidia, que son los chips pues, de última generación que marcan el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces llegaron al acuerdo que sigan por ahí, que sigan vendiendo. Sí. Almanza, Almagro. Sí. Los marxistas en la Corte Penal Internacional y ese problema del derecho internacional. Hay una crítica o hay parte de la pues hace parte un poco de lo que venga, aunque se enmarca en la política de la coexistencia pacífica, y es, hay una serie de instituciones que tienen que respetarse pues para que funcione el planeta mientras no tengamos la fuerza para cambiar eso. Y esas instituciones, este señor se las está echando por la borda por sus propios intereses, no porque sea un marxista-leninista que dice que hay que acabar con esa vaina, sino porque hay una frase de Marx que yo siempre cito en estas vainas: la legalidad los mata. Entonces, era una forma de funcionamiento del planeta mantener esa legalidad de las Naciones Unidas, de las cortes internacionales, de la cosa del control atmosférico, todo eso era legalidad para funcionar, pero finalmente esa legalidad se les viene en contra y entonces terminan ellos rechazando esa legalidad, es decir, acabar con esas instituciones porque tienen un problema que planteó desde Hayek, es una pelea viejísima, y es: ¿cómo así que cada país tiene derecho a un voto? Eso es una vaina absolutamente que no cabe en la lógica neoliberal. Y entonces hay que acabar con eso, pues, y están llegando a ese punto. Pero eso es el tema de otra para no hablar. Trump, sí, claro, acabar con todo eso, acabar hasta, el único aparato que todavía no ha tocado, pero porque lo tiene plegado, es el Fondo Monetario. Pero los organismos del Banco Mundial todos están ya desmantelados. O sea, la plata del Banco Mundial, que es plata del desarrollo, como le llamaban, plata para el desarrollo, está desmantelada. El Fondo Monetario, porque la señora esta Cristalina Genoveva, esa señora le hace caso en todo. Entonces, vamos a darle plata a los quebrados de Argentina. Sí, señora, aquí está la plata. El día que la señora diga que no, entonces acaban con el fondo. Y además, en el fondo no es un voto país. Es un mecanismo de consensos. Listo, compañeros, de todos modos, agradecer al compañero Pascual. Creo que da no solamente un elemento de orden teórico, la teoría de Lenin sobre el imperialismo, está la teoría de la dependencia, la teoría de los tres mundos, es decir,
en el criterio de que el marxismo es una ciencia en construcción y cada coyuntura ha exigido unos esfuerzos teóricos de la teoría. Hay un problema político real, hay un problema ontológico frente al problema del Estado, frente al problema de las relaciones internacionales, pero también un problema teórico. Y la teoría nos da los elementos de la óptica, nos da las herramientas para entender el mundo, y a veces uno puede incurrir en un error por una situación de carácter teórico, por un mal enfoque o no el uso de las herramientas teóricas que da la ciencia social y que permite entender científicamente los fenómenos del mundo. Entonces yo creo que agradecemos mucho a Pascual por esta presentación. Creo que hace una contextualización interesante a propósito de el origen mismo de las contradicciones y la dialéctica social, y nos precisa esos elementos de orden teórico necesarios hoy para entender esta compleja situación que vive el mundo. Entonces, Pascual, ya hice, de ahí vamos a mirar, hay una charla, toca mirar la programación. Creo que nos va a tocar trabajar dentro de 8 días, porque estamos convocados para dentro de 8 días otra sesión de trabajo con los compañeros en la escuela, porque hay una situación de atender un asunto de orden político con movimientos unitarios el pasado sábado, y entonces pues nos tocó aplazar esta sesión, y creo que es muy importante para la formación política y la acción política de los compañeros. Vamos a dar un recesito de... ¿sí? Una de las charlas que vienen